a Buenos Aires. Ahí está Carlos Emiliano Ahumada Gursa. Él es hijo de Carlos Ahumada. Sabrán todo lo que ha pasado con Carlos Ahumada desde el viernes en la mañana, que fue detenido en Panamá. Lo regresaron a Argentina. Sabemos que está allá en Buenos Aires, que no le concedieron el beneficio de poder defenderse contra este proceso de que está solicitando México de extradición, de defenderse en su casa. Y hasta donde nos quedamos, Carlos Emiliano Ahumada, gusto en saludarte, buenos días. Pues está detenido, está en una prisión, tu padre, y tuviste oportunidad de hablar con él esta mañana. Te escuchamos, cuéntanos. Buen día, Carlos. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Hola, Carlos. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de explicar brevemente las razones por las que mi papá fue detenido el viernes en Panamá. Si quieres, empiezo por ahí. El viernes mi papá estaba viajando desde Argentina hacia México justamente para presentarse ante las autoridades mexicanas que lo requirieron. Sí. Especialmente el juez de ejecución Godínez Cerón de la Ciudad de México, que es quien actualmente libró una orden de reaprehensión en contra de mi papá por el caso por el que mi papá estuvo detenido 3 años en 2004, que es básicamente el supuesto incumplimiento de unos contratos de obra pública. Es decir, todo esto es por algo que pasó hace ya 20 años, pero bueno, seguimos en esto. Para este viaje, o antes de hacer este viaje, mi papá obtuvo una suspensión provisional que impedía que fuera detenido en el trayecto hacia México o cuando estuviera en México. Que eso fue algo que también trascendió en medios hace poco más de un mes. Obviamente esta suspensión, entre las autoridades que estaban obligadas por esta suspensión, se encontraban el fiscal general de la República y el titular de la unidad de Interpol México, también de la Fiscalía. Este director de Interpol tenía que informar a la juez de amparo si existía algún acto de ejecución de esa orden de reaprehensión, incluyendo si existía o no una ficha roja, y en su caso suspenderlo por la orden de la juez de amparo. La verdad es que sorpresivamente el titular de Interpol, pues la verdad es que mintió en su informe, dijo que no existía nada en contra de mi papá, negó todos los actos reclamados, y bueno, resulta que sí había una ficha roja y por eso mi papá fue detenido en Panamá y regresado a Argentina. Primero negó el acto y después, ya que le informaron que mi papá estaba detenido en Panamá, en vez de decir que estaba suspendido, pues desacató la suspensión y permitió que mi papá siguiera detenido y lo devolvieran a Argentina. Como tú ya reportaste en estos días, cuando mi papá fue regresado a Argentina, compareció ante un juez argentino acá. Se allanó del procedimiento de extradición que empezó México hace unos años. Eso quiere decir allanar, quiere decir que no se defenderá, que acepta. Consintió, sí. Exacto, aceptó el pedido de extradición y dio su consentimiento para ser trasladado a México lo antes posible. Sí. Con miras a comparecer ante la juez de amparo y justamente ante este juez de ejecución. Eso fue el lunes, Carlos. Esto fue el lunes, exactamente. Actualmente, dado que mi papá consintió este pedido de extradición y básicamente lo que eso significa es que se dejó de defender en el proceso en Argentina, el juzgado argentino lo detuvo y actualmente sigue detenido esperando que alguien, o sea, que las autoridades mexicanas, la Fiscalía General, la Embajada, un cónsul, alguien en Argentina vaya a recogerlo, dado que el Estado argentino pues ya concedió su extradición. A ver, está en la cárcel porque ya no, la autoridad argentina no le concedió el beneficio de defenderse fuera de la cárcel, lo que aquí llamamos el beneficio de defenderse en domicilio. Sí. Y está en una cárcel en Buenos Aires. Sí, está en un centro de detención y está en proceso. Bueno, la juez ya ordenó que se ingresara al Servicio Penitenciario Federal de acá de Argentina, y bueno, está en proceso ese envío a un centro penitenciario. Estuviste con él esta mañana. ¿Qué nos puedes compartir de lo que platicaste con él, de lo que conversaste con él? Mira, nuestra preocupación principal es que México tiene 60 días para venir por mi papá, conforme al tratado que hay entre México y Argentina.
pero obviamente puede ir hoy. Si quisiera, hoy podría subir a mi papá a un avión, a un vuelo directo a Buenos Aires, a la Ciudad de México, que hay 2 todos los días, o a Cancún y de ahí a México. Pero pues también se puede esperar hasta el día 59, ¿no? Con vista en la actuación reciente de las autoridades, lo que tememos es que todo esto haya sido una estrategia para tenerlo aquí los 60 días que pueden detenido, a pesar de que existe una suspensión que en realidad les impediría tenerlo detenido en México. La verdad es que queremos creer, yo estudié Derecho, soy abogado, Sí, sí. creo en las leyes y en las instituciones de México, y por eso también queremos creer que todo esto fue un error, tal vez, del director de Interpol, que por error no respetó la suspensión otorgada por la juez de amparo, y eso ocasionó que mi papá fuera detenido ilegalmente en Panamá el viernes, ¿no? Y por esta razón quiero aprovechar esta plataforma para pedirle al fiscal general Alejandro Hertz que intervenga e intente mitigar los efectos de este error que han ocasionado que mi papá hoy lleve 6 días detenido y puede seguir así durante 60 días más si México no hace lo que le corresponde. ¿Pero qué es lo que le pides? ¿Qué le intervenga pides y al que fiscal mande por Gertz? mi papá a Argentina para que mi papá pueda comparecer ante las autoridades mexicanas y aclarar cualquier situación que tenga que aclarar allá. Que manden ya por él. Que manden ya, que lo suban a un avión, si no se puede hoy, mañana. Y que vayan a México, que al final es lo que quería México, por eso pidió su extradición. Sí. Pues bueno, ya está a su disposición, ya está aquí esperando que vengan por él. ¿Por qué tomó, vengan por él. ¿Por qué tomó Carlos, tu padre, la decisión de venir a México? Justamente por lo mismo, o sea, él lleva 20 años tratando de resolver esta situación. La estaba intentando resolver desde acá, pero bueno, ya no podía esperar más. Lleva 20 años de su vida atormentado por esta situación, que al final es un incumplimiento de un contrato de obra pública, y ya lo quiere resolver. O sea, él quería viajar a México, comparecer ante el juez de ejecución y ante la juez de amparo, y aclarar la situación, y ya quedar libre de todo esto. Y entonces, cuando dices que ayude un poco, ¿sí crees que haya interés, Carlos? Porque ya hace un par de días veíamos un comunicado de la Fiscalía donde dice, pues nosotros no jugamos en esta, entiendo que tienen que jugar porque son el organismo, incluso la Cancillería mexicana, que podrían decir, pues sí, evidentemente pongan ese reo a disposición nuestra, ya lo tienen, ¿no? Pero al final es autoridad de la Ciudad de México la que lo requeriría al final, ¿verdad? Sí, exacto. Es una orden de aprehensión por un juez de la Ciudad de México, y por eso en realidad le corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutarla. Pero al tratarse de un asunto internacional, porque mi papá está acá en Buenos Aires, la Fiscalía Local de la Ciudad de México tiene que pedirle la ayuda a la Fiscalía General. Y la Fiscalía General es la única que realmente tiene injerencia en el proceso acá en Argentina. Para completar la extradición. Y entonces la petición es que vayan ya, lo más rápido por él. Mañana sí se puede. Sí. Y no se arregla de otra forma, ¿verdad, Carlos? O sea, no hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo? Perdón. No hay otra manera de hacerlo. Es la Fiscalía la que tiene que decir, sí, ya pónganlo, entréguenlo, muchas gracias. Ya no hay otra manera de arreglar que tu padre quedara en libertad, digamos. No, es correcto. O sea, hoy Argentina lo tiene detenido, pero solamente para que México venga por él. O sea, solo México es el que puede decidir cuánto tiempo va a estar aquí mi papá. Y lo que le estamos pidiendo es que vengan ya por él y lo presenten ante el juez mexicano, no otra cosa. Que lo presenten ante el juez mexicano, el juez Godínez Cerón, y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Bueno. Y así podamos seguir todos. Pues muchas gracias por la información. Quedamos atentos. Gracias por compartir esta información con nosotros. Carlos Emiliano Ahumada. Por el tiempo, Ciro. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, detenido en Argentina, ya no tiene el beneficio de la prisión domiciliaria y le quedan 59 días todavía al gobierno mexicano para reclamar, para ejecutar la extradición. Y lo que Carlos Ahumada pide desde Buenos Aires, le pide a la autoridad mexicana llevan muchos años pidiendo que regrese a México. Aquí estoy. Vengan por mí. Aquí estoy. Y vengan por mí ya. 9:20, hacemos pausa, volvemos.